Egunon, bueno, nik lan merkatuaren analisia egingo dut oso neko simple izango da, eta, bueno, seguru asko izango ditudan gauza asko oso ezagunak eta ondo ezagutzen dituzuen kontuak dira, izango dira. Erderaz egingo dut eta bueno, baita ere erabiltzen ditudan datuak edo jasota dauzkadan datuak estatu mailakoak dira. Bueno, y voy a comentar pues muchas de las cuestiones, va a ser en algunos momentos, ¿no? Empiezo comentando pues lo que ya ha desarrollado mi compañera, y es que, bueno, pues frente a los objetivos clásicos que se suelen poner en la economía de crecimiento y de maximización de beneficios, etcétera, pues consideramos que el objetivo de las actividades económicas debería ser, como se ha comentado antes, la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y entonces deberían de tener consideración y valoración social y económica todos aquellos trabajos que contribuyen a sostener la vida, ¿no? Entonces, como la economía pues, ha trazado las fronteras de análisis en los mercados, es decir, lo que se compra y se vende a cambio de dinero, pues ha excluido todos aquellos trabajos que no pasan por el mercado, ¿no? Pero lo que está claro es que el dinero no es suficiente para la reproducción diaria y generacional de las personas, ¿no? Y desde este punto de vista, pues estos trabajos cumplen un papel fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria en la producción capitalista, ¿no? Y entonces el sistema desplaza costes hacia la esfera no mercantil, hacia las esferas no mercantiles, y entonces, bueno, pues digamos que las empresas pagan la fuerza de trabajo, digamos, por debajo de lo que deberían de pagar, ¿no? En este ámbito de la reproducción, de lo que se llama la reproducción, los trabajos domésticos y de cuidados no pagados y tal, se han producido en las últimas décadas cambios muy importantes y la mayoría de ellos muy relacionados con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la mayoría de las mujeres ya pues, han abandonado el rol de cuidadoras a tiempo completo, pero esto no ha llevado ni la desaparición de los trabajos de casa, se siguen teniendo que hacer cosas en casa, y tampoco ha conllevado, por lo menos no en la medida que cabía esperar, porque la verdad es que sí que está habiendo, sí que hay cambios, pero igual no en la medida en que cabía esperar, pues tampoco ha conllevado la corresponsabilidad de los hombres en los espacios de trabajos no pagados, ¿no? Y esta es una asignatura pendiente, sin lugar a dudas, porque mientras las desigualdades en esos repartos de tiempos no pagados se mantengan, eso estará en la base muchas veces de las desigualdades económicas en el mercado laboral. Entonces, todas las encuestas que tenemos, que no son muchas tampoco, tanto las a nivel de Eustat, las encuestas de presupuestos del tiempo, las encuestas de empleo del tiempo, a nivel estatal, pues lo que nos indica es que las mujeres trabajan, casi todas dicen lo mismo, ¿no? Trabajan bastante más en trabajos no pagados que los hombres, en lo que llama la encuesta del Estado, Hogar y Familia. El tiempo de trabajo es bastante superior el de las mujeres, y pasa justo lo contrario con los trabajos pagados, con los empleos. En el tiempo de empleo, en el caso de los hombres, siempre es muy superior o bastante superior al de las mujeres. Si sumamos los tiempos de trabajo, siempre, casi todas las encuestas nos dan el mismo resultado, es que tiempos de trabajo de mujeres superan a los tiempos de trabajo de los hombres, ¿no? Entonces, no tenemos información suficiente en este momento para ver qué está pasando, qué está pasando con las cargas de trabajo en casa, ¿no? Pero podemos suponer que está aumentando esta carga de trabajo
por dos vías, clarísimamente, ¿no? Por una parte, pues la gente tiene problemas económicos, tiene problemas de renta, entonces la estrategia suele ser que los hogares tienden a intentar mantener el bienestar material que tenían antes, y esto se suele traducir a que cosas que en épocas de bonanza económica se adquirían en el mercado, pues vuelvan a casa. Entonces esto se traducirá probablemente en un aumento de la carga de trabajo en los hogares, y habrá que ver en quién está recayendo esa carga suplementaria de trabajos, porque normalmente suele ser en las mujeres. Y luego, por otra parte, la otra vía es que una de las derivadas de esta crisis inacabable son los fuertes recortes en servicios públicos de cuidados esenciales, porque economía de cuidados no es solo economía de los cuidados no pagados, también se cuida fuera de casa, y eso es fundamental. Entonces se están produciendo recortes muy importantes en cuidados esenciales. Esto ahorra gasto público, probablemente reduce empleo público también, pero se traduce también probablemente en un aumento de la carga de los hogares, y esto suele verse muy fácilmente mirando lo que está pasando en la sanidad, ¿no? Es decir, los recortes no hacen que la gente se cure antes. Entonces, si no se cura antes, pero va antes a casa, alguien tendrá que cuidarles en casa, ¿no? Entonces, bueno, pero además otra cosa preocupante que se está produciendo no es solo un proceso de privatización del Estado, digamos, hacia los hogares, sino que también se está produciendo un proceso de privatización del sector público a las empresas privadas. Por tanto, el proceso de privatización es múltiple, ¿no? Y es una cosa pues bastante preocupante, ¿no? Centrándonos un poquito ya en las desigualdades laborales y en lo que está pasando en el mercado laboral, pues en este momento en que los gobernantes, ¿no?, pues, nos hablan de un futuro feliz, de un futuro maravilloso, pues la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha titulado uno de sus informes más recientes hacia una recuperación económica sin empleo. Esto nos parece significativo, ¿no?, porque han insistido muchísimo pues, los gobernantes en que la única solución para enfrentar la crisis del empleo es volver a la senda del crecimiento económico, ¿no? Y en nombre de esta ansiada recuperación pues están llevando a cabo reformas laborales de consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos nos indican que a nivel del Estado en este momento, son todo datos de la EPA y del Ministerio de Empleo, ¿eh? Entonces, a finales de 2014 había en el Estado casi 5,5 millones de personas en paro, cuando al inicio de la crisis eran 2 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues el avance del paro ha sido espectacular. Ahí tenéis la evolución de las tasas de paro, y es verdad que en los últimos tiempos está bajando un poco, pero hay que ver también qué está detrás de la bajada, del descenso de las tasas de paro. Entonces, en cuanto a las brechas, decir que, bueno, pues muchas veces el análisis de género los análisis laborales en términos de género se suelen hacer en términos de brechas, es decir, de diferencias en las tasas de hombres y de mujeres, ¿no? Y esto, pues tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas negativas, ¿no? Y que no son, porque detrás parece que el objetivo es el cierre de las brechas simplemente, pero detrás de brechas muy pequeñas o brechas nulas se pueden esconder detrás de estas brechas nulas o muy pequeñas, se pueden esconder situaciones de grandes carencias tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Entonces es lo que pasa, por ejemplo, con la brecha de paro, ¿no? Siempre en esta crisis pasamos de una brecha de 3,98 puntos al inicio de la crisis, pero con tasas de paro en torno al 10%, ¿no? Mientras que ahora la brecha se cerró en unos momentos, llegó a ser 0 y ahora es de 1,94, ¿no?
Bien, muchas de las personas paradas llevan en esta situación pues más de un año o más de dos, es decir, el problema del desempleo de larga duración pues es importante, ¿no? Llevar mucho tiempo en paro provoca lo que algunos economistas suelen llamar depreciación del capital humano, ¿no? Y el desempleo, hacer frente al desempleo de larga duración suele ser un problema complicado de resolver. Entonces, desde una visión ortodoxa se suelen plantear básicamente dos tipos de medidas para enfrentar el empleo el paro de larga duración, ¿no? La primera, como siempre, es la mejora en la cualificación de la gente. Y la segunda, que también tiene sus creyentes y seguidores bastantes, es que considera que, por ejemplo, los subsidios de desempleo desincentivan la búsqueda de empleo o la aceptación de ofertas recibidas, y, por tanto, habría que acabar con estos subsidios, ¿no? Cuando la situación de desempleo se prolonga en el tiempo, se suele producir normalmente también un efecto desánimo, un efecto de abandono. Y decir también que ligado a este problema de desempleo de larga duración, pues según los últimos datos del Ministerio de enero de 2015, en este momento la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo ha alcanzado el mínimo, ¿de acuerdo? 56,49%. Y también, pues el número de beneficiarios, de personas beneficiarias de estas prestaciones, pues hay menos mujeres, como cabía esperar, pero también la cuantía diaria de estas prestaciones por desempleo, pues también hay una brecha que es también lógica, derivada de las desigualdades laborales, ¿no? Entonces, la cuantía media diaria de las prestaciones en enero de 2015 es de 29,22 euros en el caso de los hombres y de 24 euros en el caso de las mujeres, con una brecha, por tanto, de 15%, ¿no? Entonces, lo que iba comentando, cuando la situación de desempleo se suele prolongar en el tiempo, pues se suele producir un efecto de abandono del mercado laboral, ¿no? Un efecto desánimo, y este efecto desánimo es claro es un poco, es más evidente en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, ¿no? El efecto desánimo se puede ver, yo aquí he cogido datos de qué está pasando, es decir, se produce un efecto de retirada del mercado laboral, ¿no? Entonces, la retirada esta del mercado laboral, lo que son todos los años de la crisis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y ahí lo que vemos es que, mirando así un primer vistazo al gráfico, lo que sí se ve es que parece que la retirada del mercado laboral se produce en la gente joven, es decir, hay un descenso en esas columnas en la parte joven de la gente más joven, mientras que en la gente mayor se puede producir un efecto de entrada al mercado laboral, ¿no? Forzada probablemente por la crisis, ¿no? Entonces, este efecto de retirada del mercado laboral, creo que es más claro en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, porque en el caso de las mujeres tenemos que tener en cuenta que va acompañado históricamente se estaba produciendo una entrada significativa de mujeres al mercado laboral importante, y entonces lo que hace, más que una retirada del mercado, el efecto parece, habría que estudiarlo mejor probablemente, es que esa entrada, digamos, se ralentiza o se estanca. La entrada de mujeres al mercado laboral parece que se estanca, ¿no? Entonces, pues siguiendo un poco con el análisis laboral, pues una de las consecuencias más devastadoras de esta llamada gran recesión, pues es el proceso de aceleración y consolidación de la precarización laboral.
Y digo aceleración y consolidación porque este proceso de precarización que parece que se ha iniciado con la crisis se inició mucho antes, es decir, no es algo nuevo, sino que se consolida, ¿no? Es algo que venía de bastante antes, ¿no? Y bueno, y además hay gente que lo llama así, ¿no? Pongo esto porque es muy llamativo, ¿no? Discursos muy en contra de las conquistas sociales, pues se oyen sin ningún problema, ¿no? ¿Qué está pasando con el empleo temporal? Como os digo, son datos del Estado. Con el empleo temporal lo que vemos es que el peso del empleo temporal es muy importante. Bueno, el empleo temporal es empleo precario fundamentalmente porque es un empleo muy inestable. Entonces, lo que vemos que desde 2007 a 2014 la columna roja es significativamente inferior a la columna verde, es decir, disminuye el peso de la temporalidad y no hay grandes diferencias en la temporalidad de mujeres y hombres, aunque la de las mujeres es algo superior a la de los hombres, pero siempre la columna roja, la de 2014, finales de 2014, es inferior a la de 2007, es decir, disminuye el peso de la temporalidad, pero que en ningún caso se puede interpretar como una mejora, como una menor precariedad laboral, porque es debido a que este descenso, gran parte de estas personas pues, han ido al paro, es decir, a una precariedad pues, mayor o más extrema, ¿no? Y luego lo que está claro también es la apuesta, desde la reforma laboral que se aprobó, etcétera, la apuesta clara que se está haciendo por la parcialidad, por el fomento de los empleos a tiempo parcial, ¿no? Y entonces, bueno, pues los empleos parciales llevan aparejados, por supuesto, sueldos parciales, adquisición, después jubilaciones parciales, prestaciones de desempleo parciales, escasas posibilidades de promoción profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parcialidad es un asunto de mujeres en todas partes prácticamente, y lo que sí vemos es que ha aumentado significativamente con la crisis el peso del empleo parcial, pero no solo en las mujeres, también de los hombres, ¿no? Y en el momento actual 7,6% de hombres y 26% de mujeres trabajan a tiempo parcial. Un 26% es un porcentaje muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es un asunto de mujeres aquí y en Europa en general, y probablemente porque se suele considerar que estos empleos parciales son adecuados para las mujeres, para que así puedan hacer también las cosas de casa. Es decir, se puede entender, hay quien lo entiende un poco como un instrumento de conciliación, ¿no? Pero desde luego lo que nos indican los datos es que el empleo a tiempo parcial es un empleo involuntario, es decir, la respuesta mayoritaria tanto de mujeres como de hombres de por qué están a parcial es con gran diferencia que están a parcial porque no han podido conseguir un empleo a tiempo completo. Y además esta respuesta en la crisis ha aumentado muchísimo su peso. Esto se puede interpretar como un aumento del malestar entre quienes están a tiempo parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego también es cierto que los trabajos de cuidados no pagados pues inciden de manera diferente. En el caso de las mujeres es la segunda respuesta, el tema de cuidados es la segunda respuesta en importancia a la hora del empleo a tiempo parcial, y en el caso de los hombres es prácticamente la última de las respuestas, ¿no? Entonces no tiene ningún peso, ¿no? Y entonces, bueno, pues la respuesta, esta apuesta por la parcialidad, hay quien la puede interpretar o quien la puede entender como una especie de una manera de repartir el empleo, digamos, una manera cuando menos pues perversa, porque quienes hablan normalmente de reparto del empleo hablan de reparto de empleos en condiciones dignas, cosas que, y esto no se da en general en los empleos a parcial, ¿no? Entonces, bueno, y claro, se suele decir, pues puede ser una vía de entrada al mercado laboral, el empleo parcial para la gente que está estudiando, por ejemplo, una manera de entrar con empleos a tiempo parcial, pues es posible, pero desde luego si se prolonga en el tiempo significa pues precariedad clarísimamente, y además creo que tienen bastantes posibilidades de convertirse en trabajadores y trabajadoras
pobres, ¿no? Que es un fenómeno que ya se ha mencionado también, que es un fenómeno que está aumentando y que es preocupante en Europa, ¿no? De gente que, aunque tiene un empleo, no puede alejarse de la pobreza, ¿no? Y bueno, cuando se habla de parcialidad, entonces sería hablar de parcialidad, pero en otras condiciones, y también pues, se suele comparar, por ejemplo, se suele poner siempre como referente a países como Holanda, donde casi el 80% de las mujeres trabaja a tiempo parcial y 20 y pico % de hombres también. Pero bueno, cuando hablamos de compararlo con Holanda, pues habría que comparar con Holanda, pero no solo los porcentajes, no solo cuánta gente, qué porcentaje de trabaja a tiempo parcial, sino también cuáles son las condiciones, porque en Holanda, por lo que yo he leído, la voluntariedad, pues es casi todo el empleo parcial es empleo voluntario. Las horas de trabajo son muchísimo más horas de trabajo que en España, lo cual quiere decir mejores sueldos significativamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco, hacerlo un poco trampa comparar realidades tan diferentes, ¿no? Entonces, frente a la apuesta, junto a esta apuesta por la parcialidad, también yo creo que en este momento es claro también la apuesta que se está haciendo a favor de lo que se llama ahora emprendizaje, ¿no? Entonces, por lo que he visto, no me ha parecido ver aumentos significativos del peso de autónomos cuando miré los datos. Ayer no los he mirado estos datos. Y se está animando desde el discurso público constantemente pues a emprender, ¿no? Y se resalta para ello pues, la autonomía, la flexibilidad, etcétera. Incluso para reforzar el discurso a favor del emprendizaje, incluso he visto alusiones al discurso feminista del empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en el imaginario parece que ligamos pues, este emprendizaje y estos negocios a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pero la realidad es muy diferente y muchas veces son negocios de mera supervivencia que tienen muy poco que ver con Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay, bueno, y también el tema de los falsos autónomos que se está produciendo en este momento, ¿no? Empresas que están sustituyendo tal. A los datos de precariedad anteriores hay que sumar lo que está pasando con los salarios, el deterioro salarial, ¿no? Es pronto, un poco pronto, porque los datos de salarios suelen ir con cierto retraso normalmente. Estos son los últimos que están publicados en el INE, que los vi ayer, ¿no? Entonces, lo que sí se ve es que sigue habiendo brechas importantes. A nivel del Estado, la brecha de género es del 24%, en el País Vasco del 26%, en Navarra, por ejemplo, del 30%, en el País Vasco es del 26%, pero con salarios, estos son ganancias anuales, ganancias anuales superiores a la media del Estado también, ¿no? Lo que sí, yo mirando los datos y eso, lo que sí he podido ver es que se está produciendo un desplazamiento claro de los y las asalariadas hacia los grupos de menores salarios. Así, por ejemplo, en 2008, 43% de mujeres y 35% de hombres cobraban salarios entre 0 y 2 veces el salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Y en 2011, el porcentaje de mujeres en esa escala baja de salarios ha subido hasta el 55%, es decir, más de la mitad, están en la escala baja de esto. Entonces, el proceso de precarización, que no es nuevo, hay que, pues, yo creo que enfatizar el hecho de que, al igual que lo que sucede con la financiarización, la famosa financiarización de la economía, el protagonismo de las finanzas, etcétera, no es ni mucho menos un proceso natural derivado de la globalización o de la evolución tecnológica, ¿no? Sino que es una estrategia clara, impulsada desde el credo pues, neoliberal, y que tiene entre sus propósitos pues, también otros, ¿no? Aparte de la precariedad, etcétera, pues
atacar los pilares del bienestar, con lo cual se está atacando de manera clarísima lo que constituye lo que podemos llamar de manera general la economía de cuidados, porque estos sectores públicos, de los que se podía hacer muchas cosas, pues también eran sectores muy claves para la vida, para sostener la vida, para la vida de las personas, ¿no? Entonces, otro problema, que con esto voy acabando, el aumento del fenómeno de trabajadores y trabajadoras pobres es algo que reconocen incluso las propias autoridades europeas, ¿no? Hace no mucho el comisario europeo de empleo comentó que hoy en día tener un empleo no equivale necesariamente a un estándar de vida decente, ¿no? Y el porcentaje de gente pobre con empleo está aumentando mucho, como si los salarios nos indican que hay un desplazamiento hacia grupos de salarios bajos, pues otros indicadores de renta, porque la renta no es solo salarios, pues también indican lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el índice de Gini, que es el índice que tiene sus problemas también, pero bueno, de distribución de la renta ha empeorado en 3 puntos, el índice S80, S20 también, es decir, la distancia de cuánto cobran el 20% que más cobra respecto al 20% que menos cobra ha aumentado de manera significativa también, no os doy los porcentajes, pero es así. Y al tiempo, pues parece que las cosas en la parte alta pues no están cambiando mucho, como indican pues todos los datos que tenemos sobre consejeros del IBEX 35 o altos ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y con todo esto, pues nada nuevo, ¿no? Pues que todo apunta a que el futuro va a ser un futuro desigual, mucho más desigual que el que teníamos, porque el aumento de la desigualdad no solo es una consecuencia de la crisis, también es una causa de la crisis, y una sociedad cada vez pues más dual y segmentada, ¿no?